días, profe. Bien, creo que quedamos la clase pasada, perdón, en lo que era el ajuste, perdón, lo que era el degradado único y detallado. ¿Me corrigen, por favor? ¿Aló? Sí, profe, quedamos en esa diapositiva. Sí, perfecto. Sí. Vamos acá, acá. Bien, hay 10 personas en clase. Bueno, empecemos. A ver, hagamos un recuento entonces. ¿Se ve la pantalla compartida, creo? Bien. Buen día, profe, sí se ve. Buenos días, Merly. ¿Cómo me le va? Perfecto. ¿Terminamos completo el degradado detallado o no? Creo que sí, ¿verdad? Llegamos hasta gastos médicos y explicamos entonces el tema de los gastos médicos y la diferencia de tomar la decisión si utilizar el desgravamen único o el desgravamen detallado. ¿Sí es correcto? Dos personas más en espera. Sí, ¿Alguien sí? profesor. Ok, entonces bien, pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ir avanzando mientras se va incorporando los demás estudiantes. Una de las cosas también que conversaban ustedes el año pasado con la profesora Betsy tenía que ver precisamente, ya habíamos adelantado el tema de las cargas familiares, pero de todas maneras aquí les muestro entonces en el portal del CENIAT cómo se hace esa declaración de esas cargas familiares y además de eso cómo se agrega a esas cargas familiares la rebaja personal. En este caso, sea que sea asalariado o sea que sea no asalariado, ¿sí? Que tenga ingresos territoriales o ingresos extraterritoriales en cualquiera de los casos, todas las personas naturales tienen el derecho entonces a hacer esa rebaja personal y también entonces a deducir en su impuesto sobre la renta las cargas familiares, por supuesto, que van a ser distintas unos de otros dependiendo de la cantidad de hijos, si está casado o no está, si tienes los padres vivos o no está y si están vivos, si están realmente en la condición que aplica conforme a la disposición legal para hacer la deducción correspondiente, ¿sí? La de rebaja personal entonces tiene referencia y vamos a recordar que tiene referencia con el contribuyente, con esa persona natural que tiene derecho entonces a una deducción propia y la ley estableció en este caso que son 10 unidades tributarias por rebaja personal, una sola rebaja personal y las cargas familiares, en este caso, estaríamos hablando que son 10 unidades tributarias por cada una de las cargas familiares que correspondan. Perfecto. Hablábamos en la clase pasada de un tema interesante que era la unidad tributaria, ¿sí? Decíamos que la unidad tributaria era una unidad de medida y que era la que utilizábamos siempre entonces en el cálculo de impuestos sobre la renta y que además de eso veíamos cómo esa unidad tributaria se iba distorsionando muchas veces en el tiempo porque el Estado no tenía la voluntad de hacer la actualización correspondiente, entonces eso traía un perjuicio al momento de eh, aplicar las tarifas de impuesto y además de eso también al momento de calcular los beneficios que le corresponden entonces a los contribuyentes, sean en el caso puntual personas naturales o más adelante cuando hablemos de personas jurídicas también de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas también van a tener un perjuicio interesante en función de que ellas, al aplicar la tarifa número 2, tiene entonces un rango de ingresos. Entonces, dependiendo de esa tarifa 1 o esa tarifa 2, en el caso de la jurídica, pues también hay una aplicabilidad de la unidad tributaria. Recordemos algo, ¿cuál era el valor que decíamos que era unidad tributaria para este momento? ¿Quién lo Como recuerda? 0.02, ¿no? 0.02, perfecto, 0.02. Entonces saquemos esta cuenta. ¿Cuánto será 0.02 por 10? 0.20. Háganlo. Una calculadora ahí en el teléfono. Sí, 0.20. 0.20, profe. Pregunto, ¿ese valor tendrá alguna condición representativa? No, ¿verdad? Granada. Realmente eso para nada. Eso tiene casi que inaplicabilidad. Entonces vemos entonces cómo en este momento, si nosotros fuéramos a hacer la declaración de impuestos sobre la renta, un valor como ese, esto inmediatamente va a generar que
no da ni siquiera distorsión sobre lo que es la declaración. Si nosotros aplicábamos ese mismo procedimiento para el año 2015, que fue cuando se promulga la ley, el año 2016, inclusive el año 2017, tenía de repente alguna, no mucha, pero porque la unidad tributaria igual no la estaban actualizando como correspondía, pero igualmente el impacto económico que se generaba sobre la declaración era un beneficio para el contribuyente. En este caso, pues esto ya no genera ningún tipo de beneficio. Y si nosotros entonces esto lo vemos enfocado en lo que son los principios constitucionales del derecho tributario, vemos cómo allí no hay un principio de capacidad económica, ni un principio de progresividad, ni un principio de igualdad, porque no se está de una u otra manera dando cumplimiento a ese marco constitucional en materia tributaria, por supuesto. ¿Dudas hasta ahora, muchachos? Hay poquitos en clase hoy. No, todo bien, profe. Todo bien, ok. ¿Dudas con con las cargas familiares que conversábamos la vez pasada? Creo que lo habíamos ya trabajado, pero si hay alguna duda al respecto. ¿O quién me recuerda quiénes son para estar tranquilo de eso? Recuerda que estoy haciendo una clase de repaso, obviamente en función de que ustedes me decían que tenían algunas lagunas mentales con referente a tributación 1. ¿Aló? Dígame. David, ¿me decías algo? Bien, continuamos entonces. Bien. Adicionalmente, Profe, dígame, disculpe, dígame, Ani. ¿hay algún límite en la carga familiar? ¿Algún límite de número de familiares? No, no hay un límite de número de familiares. Excelente pregunta, Ani. El número de familiares no existe como límite. Lo único que debe existir es la condición. Habrá momentos en los cuales personas tendrán más de 10 hijos, por ejemplo, y todos los podrían agregar sin ningún inconveniente, ¿ok? Además de su esposa y además de sus padres, si fuera el caso, Ok, ¿ok? profe. Pero no hay ningún límite por los hijos. Tampoco tiene Ok, nada que gracias. ver con que si los hijos estén dentro del matrimonio, no estén dentro del matrimonio, ninguna de esas condiciones tiene implicaciones acá. Pueden colocar sin ningún límite. ¿Ah? Bien. Ok, Pasamos profe, entonces, gracias. no se preocupe, pasamos a la siguiente etapa entonces para la siguiente lámina. Y en esta siguiente lámina quiero mostrarles entonces que hay algunas condiciones especialísimas del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son? El año pasado ustedes conversaban con la profesora Betsy lo que era el decreto 1808. El decreto 1808 hace alusión a lo que son las retenciones de impuestos sobre la renta. Y hemos mencionado en estos días que el impuesto sobre la renta se paga ¿cuánto? Anualmente, cada 12 meses, al finalizar de un periodo o un ejercicio económico. Pero para el caso de la aplicación del decreto 10.1808, pues hace referencia a unas retenciones de quienes son asalariados y quienes no son asalariados. Y cuando nos referimos a quienes son asalariados, son todas esas personas que trabajan bajo relación de dependencia en las organizaciones empresariales y devengan obviamente un salario y sobre la base de ese salario tienen que hacerse algunas retenciones que tienen implicaciones tributarias. ¿Cuáles son esas retenciones? Primero, todas las parafiscales. Hablamos de seguro social, seguro de paro forzoso, ley de política habitacional y adicionalmente el INSE, que es una de las partes que tenemos que retenerle al salario de los trabajadores. Pero adicionalmente de eso, dependiendo de ese salario, si ese salario excede casi que las 1.500 unidades tributarias, entonces tendríamos nosotros que aplicar un procedimiento de retención y sacábamos la cuenta, creo que la clase pasada también cuánto eran 1.500 unidades tributarias y volvemos y que lo recordamos, cuánto sería 0.020 por 1.500, ¿cuánto da eso? 30. 30 significa que si su salario anual está por encima de eso, inmediatamente estarían obligados a el pago de el impuesto sobre la renta y a tener entonces que aplicarse el procedimiento correspondiente de retención. Eso generaba que al inicio del periodo económico, en este caso en el mes de enero, cuando inicia el ejercicio económico, a todos los trabajadores que excedan de esa cantidad, se le debe aplicar entonces lo que nosotros denominamos en el decreto 1808 ARI, que no es otra cosa que determinar entonces el monto que corresponde por impuesto sobre la renta, ¿sí? Y ese monto se le va a descontar mensualmente. Significa entonces que
la organización empresarial, la empresa, debe pagar esa retención al Estado en los primeros 10 días de cada mes y eso genera entonces para el contribuyente, para quien se le retuvo, para el trabajador, genera entonces un anticipo, un pago que fue retenido por anticipado y que va a ser deducible de la declaración final. Eso significa que cuando yo haga mi declaración de impuestos sobre la renta, voy a revisar cuántas retenciones se me hicieron en el transcurso del año. Y esa sumatoria de esas retenciones van a estar plasmadas entonces en otro documento que se llama ARC, que es ese resumen de toda la información que nosotros calculamos a ese primer momento. Ojo, puede suceder entonces que hay una variación. Cada vez que exista una variación sobre la remuneración del trabajador, estaríamos entonces obligados ¿a qué? A volver a recalcular ese ARI. Ese ARI se va a calcular y lo que vamos a determinar allí es un porcentaje de retención. Para cada trabajador puede ser muy diferente dependiendo de sus ingresos y dependiendo, por supuesto, de las deducciones para ese ARI. Se deben entonces agregar una serie de deducciones. Dentro de esas deducciones posiblemente está todos esos gastos proyectados que tienen que ver con el desgravamen detallado, ¿ok? Es obligatorio que las organizaciones empresariales tengan en su área de recursos humanos esos cálculos de ARI y que esos cálculos de ARI están firmados por el trabajador para evitarse el día de mañana implicaciones tributarias y tributarias desde el contexto de lo que hace recaudación el fisco a través del CENIAT, porque también si no tenemos las retenciones que corresponden a los parafiscales, entonces eso lo va a verificar la Inspectoría del Trabajo a través del Ministerio del Trabajo. Mire que son instituciones diferentes y que en cualquiera de los casos todo eso tiene que ver con el proceso tributario. ¿Dudas hasta ahora sobre esto? Profe, una pregunta. Sí, Jorge. Que no me quedó claro que era el ARC. Ok, el ARC va a ser el resumen, Jorge, de todas las retenciones que se hicieron en enero, en febrero, en marzo, en abril, hasta diciembre, ¿sí? O sea, me retuvieron 5 bolívares en enero, 10 bolívares en febrero, 30 bolívares en marzo, en fin, ese detalle, ese total de retenciones en el año se llama, o es el documento que entrega la organización empresarial al trabajador y se llama ARC. Y ese documento es el que me permite a mí hacer mi declaración de impuestos sobre la renta y precisamente en esta lámina aquí donde muestro la casilla 29, impuestos retenidos en el ejercicio, ¿sí? Y al lado dice casilla 221, vamos a colocar el monto de esos anticipos, el monto de todo eso que la empresa me retuvo por anticipado y ahora que es deducible para este momento de mi declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Lo que quiero más o menos que enfaticemos acá es el tributo de impuestos sobre la renta es un tributo que tiene una característica de anualidad. Sin embargo, dependiendo de los ingresos y casi que a todo el mundo se le tiene que hacer ahora retención, se le debe hacer la retención conforme al decreto 1808, un decreto muy viejito, muchachos, es del año 1997 y sigue teniendo toda su vigencia. Se le debe entonces a esos trabajadores realizar el porcentaje de retención que puede ser desde el nada, desde no retenerle nada, porque puede haber una RI que dé 0 o puede ser una RI que dé el 34% y se le retenga el 34% de todo su salario. Pudiera llegar a darse ese caso si ese trabajador no hace ninguna deducción sobre la base de las observaciones que corresponden por el gravamen detallado. Entonces, allí más o menos vamos a tener en consideración con que nunca debemos dejar de lado todas esas retenciones que se aplicaban en el periodo porque si la persona es asalariada, entonces tendríamos que utilizar aquí esta casilla para colocar todos esos montos que fueron pagados por anticipado, si no el contribuyente estaría pagando 2 veces el mismo tributo, lo que ya se le retuvo por parte de la organización empresarial y lo que él va a cancelar al momento que haga la declaración. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguro? No, profe. Ok. Entendido, profe. Bien, adicionalmente de esos muchachos, hay un tema interesante. Se hace una reforma, ¿sí? Sobre lo que corresponde a la ley del IVA y esa reforma de la ley del IVA hizo inmediatamente una reforma interesante en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto?
que existían dos tipos de declaraciones, una declaración estimada para todos los contribuyentes y una declaración definitiva. La declaración estimada es esa que corresponde a hacer los primeros 6 meses de cada año y se hace dependiendo de la cantidad de ingresos que se tenía sobre el ejercicio anterior. Pero existen una serie de diferentes tipos de contribuyentes. ¿Alguien me recuerda cómo son los tipos de contribuyentes? ¿Cómo se clasifican? Ángel, cuénteme. Ya están los contribuyentes ordinarios y los contribuyentes Ordinarios, perfecto. Especiales, ¿qué más? especiales. Tranquilo, ¿quién le ayuda a Ángel? Ordinarios, No me acuerdo especiales. más. ¿Alguien más que recuerde algo? Formal. Los formales, perfecto, Delia. Todavía me faltan. ¿Quiénes más? Los agentes de percepción, ¿sí? Y los agentes de retención, ¿ok? Vemos entonces esa clasificación. Bueno, muchachos, resulta de que a esos contribuyentes especiales que se refería Ángel, esas personas que pueden ser los especiales, pudieran ser ordinarios o pudieran ser formales, esos especiales quedaron bajo una condición que por solamente el hecho de ser especiales, tenían que pagar un anticipo de impuestos sobre la renta. Ojo, es diferente a este que está plasmado en el decreto 1808 y entonces se hace referencia a ese anticipo a que se tiene que pagar sobre la base de todos sus ingresos un 2% en cada momento que se haga la declaración. Los contribuyentes especiales tienen que hacer la declaración quincenalmente. Eso significa que sobre la base de los ingresos de esa quincena debe entonces aplicársele el 2% y eso se va a considerar un anticipo de impuestos sobre la renta, aparte de el anticipo que estábamos mencionando sobre el decreto 1808. Significa entonces que tengan mucho cuidado cuando hagan las declaraciones de renta porque ese dinero que fue descontado en el portal del CENIA casi que de forma directa sobre el 2%, eso de 2% es un dinero acumulable para la organización empresarial porque formaba parte de un tributo anual, solamente que el Estado, el mismo de toda esta situación de devaluación, determinó interesante y posible que utilizaran ese tributo para que fuera con mayor frecuencia su recaudación y entonces tener ese beneficio de que al momento de que lo recauda en esa misma quincena que se causó el ingreso, pues tenga un valor más interesante porque si nos vamos al siguiente periodo, o sea, después de los 12 meses más los 3 que tengo para declarar, cuando voy a ver ese impuesto, pues está devaluado, ese dinero que corresponde a la declaración está devaluado y el fisco entonces no puede hacer uso de él de forma pues más expedita y con mayor posibilidad de adquisición para el Estado en el contexto de lo que son los gastos públicos y demás. Esa adaptación de esa condición no ha sido modificada en el portal del CENIAT. Entonces tendríamos cuidado con eso, que utilizar la misma casilla de impuestos retenidos para agregar lo que corresponde al decreto 1808 y lo que corresponde entonces a esos anticipos que se dan única y exclusivamente si ese contribuyente es catalogado como contribuyente especial. Ahora, ese decreto 1808 no ha terminado. Ese decreto 1808 también implica que el que no sea asalariado, pero que tenga un fondo de comercio o que realiza ciertas actividades que están allí determinadas en el decreto 1808, se le tiene que hacer una retención y la clasificación que tiene ese decreto es la diferencia entre persona natural y persona jurídica y la diferencia conforme al objeto. Entonces, tenemos que una persona, por ejemplo, que realice actividades de o servicios de publicidad, eso tiene objeto de que se realice retención, independientemente si esa televisión es, si esa retención es de televisión, si es de radio, en fin, independientemente de eso, cada vez entonces que se haga el pago por ese servicio, debe entonces aplicarse inmediatamente un procedimiento de retención. También sucede cuando ustedes vayan a trabajar bajo la figura de honorarios profesionales, todo lo que son los honorarios profesionales, debe entonces aplicársele a eso un procedimiento de retención que va desde el 5%, desde el 1%, 3% o 5% en el cualquiera de los casos. ¿Sobre qué? Sobre el monto de la facturación. Entonces a esa facturación se le pudieran llegar a hacer dos retenciones.
Una que tiene que ver con lo de IVA, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de IVA, y otro con el decreto 1808, que es una retención que se hace obligatoria. Hay contribuyentes ordinarios, escúchese bien, que no son especiales, pero están obligados, porque todos los ordinarios que no son especiales y los formales que no son especiales, están obligados ¿a qué? A realizar esos procedimientos de retención. Esos sí son indiferentes. No estamos hablando de IVA, estamos hablando de impuestos sobre la renta y están obligados a hacer esa retención. Hay varias actividades entonces que están tipificadas allí, que supongo revisaron con la profesora Betsy. Si tienen la posibilidad, vuelven y chequean el decreto 1808 sobre qué se puede sacar. Dentro de esas también estaban los fletes o lo que era el transporte, y allí también debía aplicarse. Ahora, si esa empresa de transporte es una persona natural, pues tenía un monto de retención. Si era una persona jurídica, tenía otro monto de retención. Lo mismo pasaba con la publicidad. Si esa publicidad es realizada por un contribuyente que era persona jurídica, una emisora de radio, pues tenía una retención, y si era el propio locutor, llamémoslo así, que estaba haciendo la publicidad, pues tenía otro valor. ¿Dudas hasta ahora? Wow, qué poquitos hay en clase hoy. ¿Dudas? Bien, aparte de eso, en esta misma lámina está la posibilidad de que la declaración estimada de impuestos sobre la renta se mantiene en vigencia. La declaración estimada aplicaría para todos excepto los especiales. Los especiales, la declaración estimada fue sustituida por esos anticipos que yo les mencionaba, que era el 2% mensual. Entonces, en este caso, al referirnos a la declaración estimada, si llegase a haber declaración estimada de ese contribuyente en esos primeros 6 meses, entonces aquí en esta casilla 31 vamos a colocar el número de la declaración estimada que se declaró para ese momento, y vamos a colocar entonces aquí ese monto que cancelé por anticipado por concepto de declaración estimada. Y eso me va a hacer referencia a esos anticipos aplicables de impuestos sobre la renta dentro del ejercicio. Entonces, en resumen, aquí en este momento vamos a tener 3 condiciones diferentes para nosotros sumar como impuestos sobre la renta o como anticipos de impuestos sobre la renta. Las retenciones, que puede ser originada del decreto 1808 y que puede ser aplicable a quien sea asalariado a través de la RI o a quien preste un servicio a través de una firma personal o un fondo de comercio y entregue una factura, pero que esa factura tenga que ver con publicidad, que tenga que ver con horarios, que tenga que ver con transporte, ¿sí? Que esté condicionada precisamente a esa lista del decreto 1808. Y por otra parte, así soy contribuyente especial y me están haciendo anticipos cada 15 días, o sea que tengo 12, 24 anticipos al año, sumo todos esos 24 anticipos y voy a colocarlos allí en esa misma casilla junto con las retenciones que correspondían al decreto 1808. Ahora, si no es el caso de ser especial, es ordinario, pudiera tener anticipos conforme al decreto 1808, pero también la declaración estimada, y esa también la voy a deducir. Si yo dejo de lado esa información, estaría pagando 2 veces el tributo, porque ya pagué la estimada, o ya me retuvieron, o ya pagué los anticipos, y ahora aparte de todo tengo que volver a pagar porque no los deduje en la declaración, ¿ok? ¿Dudas para terminar la lámina? No, profesor. ¿No? Bien, No. Bonilla. Seguimos entonces. Ok, entonces aquí vamos a revisar cuando se generan impuestos pagados en exceso. ¿Qué puede suceder, muchachos? Puede suceder que en un ejercicio económico, miren lo que estamos hablando, en un ejercicio económico se hizo todo el cálculo de la utilidad o pérdida del ejercicio, se determinó un tributo y resulta de que en función de la información que plasmé en la lámina anterior, en función de los anticipos, en función de las retenciones o en función de la declaración estimada, pudiera suceder de que el contribuyente tiene un exceso de tributos. O sea, pagó de más porque lo que le correspondía en su cálculo de declaración definitiva era menor a lo que ya pagó por anticipado. Entonces allí puede generarse un detalle, que es que hay un impuesto pagado en exceso. ¿Sí más o menos me comprenden eso o lo repito o no sé? Profe, perdón, ¿puede repetir No. esa parte? Sí, por favor, repita. Ok, Merly, mire. Tenemos en la lámina anterior, ¿sí?
que antes de que pasen los 12 meses, ¿sí? En el transcurso del ejercicio económico, estamos ahorita en el año 2021, ¿sí? Supóngase que ¿cuándo tengo que hacer la declaración del año 2021? El año 2022. Entonces, en este año 2021, yo como contribuyente estoy haciendo retenciones, ¿sí? A los sueldos y salarios conforme al decreto 1808. Posiblemente estoy pagando anticipos de impuestos sobre la renta cada 15 días y probablemente algún contribuyente tiene que pagar declaración estimada que se paga cada 6 meses. O sea que tuve que haberla pagado en julio, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. En julio debía haber pagado mi declaración estimada. Todo ese dinero lo pagué al Estado por anticipado. Y luego, al terminar el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre, yo hago el cálculo precisamente del impuesto sobre la renta. Puede pasar de que cuando hago el cálculo, ¿sí? Yo tengo que pagar 20 bolívares. Eso es lo que me da mi declaración. Pero en los anticipos que ya se habían hecho antes del 31 de diciembre, hay más de 20 bolívares. Hay 40 bolívares. ¿Qué hago? Pues a 40 bolívares le vamos a restar 20. ¿Y cuánto me queda en exceso? 20 bolívares. ¿Eso qué hago con esos 20 bolívares? A eso se llama impuestos o anticipos que tengo de periodos anteriores. ¿Sí me queda más o menos claro eso? ¿O no todavía? No importa, ustedes me dicen. Sí, más o menos, profe, más o menos. Más o menos, Delia. O sea, trato de decirles este impuesto tiene una periodicidad de 12 años, de 12 meses, perdón. Eso significa que yo debo pagar después del mes 12 o calcular mi impuesto después del mes 12, pero el Estado tiene varias formas de que yo le pague por anticipado el impuesto sin saber cuánto es lo que yo voy a pagar finalmente. Entonces, ahí está todo esto de lo que estamos hablando en esta lámina. Los anticipos, las retenciones y la declaración estimada. Todo eso se paga antes de saber cuánto realmente yo tengo que pagar. Eso quiere decir que muchas veces yo pago más por anticipado que lo que realmente me correspondía pagar. Significa entonces que puede suceder que quede un excedente de crédito fiscal en materia de impuestos sobre la renta y ese excedente de crédito fiscal va a quedar para el siguiente periodo. O sea, en la declaración del año 2021 que debo hacer el año 2022 quedó un excedente, como le decía en el ejemplo, de 20 bolívares. Ahora, ¿qué pasa? Pues me toca que agarrar esos 20 bolívares, dejarlos ahí en caja y cuando sea la declaración del 2022, utilizar esos 20 bolívares, ¿ok? Y esta lámina es donde vamos a utilizar esos 20 bolívares. Vamos a colocar en la casilla 247 el ejercicio económico. Si era el del año 2021, pues colocamos año 2021 al 31/12 del 2021 y aquí el número de la declaración que dio como resultado que quede el exceso de ese tributo. El ejemplo claro que les coloqué era, tenía que pagar 20 y tenía 40 acumulados, resto de esos 20 y me quedan 20 más para el siguiente periodo. ¿Mejora un poco la explicación, Delia? Sí, ya, completamente, ya entendí. ¿Sí? Una pregunta, ¿y ese dinero no nos lo devuelven? ¿No nos lo pueden devolver? Gracias por Para el esa otro año. pregunta. Perfecto. En el caso de materia tributaria, no. El Estado nunca va a devolver dinero. Sí. De hecho, es interesante la pregunta que usted me hace para que sepan lo siguiente. Supóngase que me hacen una fiscalización y en esa fiscalización dicen que yo tengo un error en mi declaración de impuestos sobre la renta y que tengo una multa. Y es muy probable que el contribuyente diga, no, pero es que eso no es así. Aquí se está equivocando el fisco. Yo no considero que exista una multa. Si ese fuera el caso y no considera que existe la multa, entonces ese contribuyente puede recurrir por la vía jurisdiccional e irse al Tribunal Contencioso Administrativo y demandar al Estado, demandar al CENIAT. Si llega a ser el procedimiento de demanda al CENIAT, pudiera suceder que gane la demanda. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario establece que primero yo tengo que pagar la multa. Entonces, es probable que yo pague la multa por anticipado, me voy al tribunal y gano en el tribunal. Si usted gana la demanda, ¿qué quiere decir? Que no existía ni multa ni tenía que existir tampoco ningún reparo con lo que le había dicho la administración tributaria. ¿Qué hacen con esa platica? ¿Será que me la devuelven? No se la van a devolver. Le van a entregar un documento donde dice que usted tiene acreditable a su organización empresarial o a esa persona o a ese contribuyente tanto dinero. Entonces eso se puede debitar de cualquier tributo.
sea que venga primero la declaración de IVA, usted puede debitarlo de ese documento. Si es de la declaración de impuestos sobre renta, puede evitarlo, pero jamás el Estado, jamás en los amases, le va a devolver dinero. Eso no va a suceder. Profe, una pregunta. Profe, Dígame, Francis. Por ejemplo, yo entiendo la parte que usted dice que si uno cancela además en el estimado, si pasa para el siguiente año. Pero, por Claro. ejemplo, en ese ejemplo que usted nos dio, valga la redundancia, en el 2022 ¿se vuelve a cancelar un adelantado o ese residuo que quedó del año anterior cuenta como del adelantado? Perfecto, Francis, No gracias sé por la si- pregunta. Por lo menos ese contribuyente no tendría necesidad de aplicar declaración estimada en el primer semestre. ¿Por qué? Porque se supone que si ni siquiera tuvo que pagar el año pasado y en este semestre más bien tengo un crédito fiscal de impuestos sobre la renta, pues en este caso ya no voy a declarar la estimada. Ahora, si eres contribuyente especial, obligatoriamente vas a tener que pagar el anticipo de impuestos sobre la renta, que es el 2%, y si eres asalariado, la empresa no va a decir, no, este año yo no te voy a retener. Eso va a ser mentira. Siempre le va a hacer su ARI y tendrá entonces la posibilidad de que seguramente le vuelvan a hacer anticipos. ¿Qué es lo conducente? Que usted, Francis, en el momento de que vaya a realizar su ARI o a firmar su ARI, haga las deducciones correspondientes y coloque en el ARI que tienes un anticipo de 20 bolívares para ese periodo. ¿Para qué? Para que el porcentaje de retención disminuya o probablemente no es que disminuya, sino que quede en cero. Es como una Ok, forma de profe. que se beneficie y no vaya a pasar lo mismo. Voy a retener y retener y retener y al final cuando llegue el periodo, entonces pasa lo mismo. Tengo el anticipo del año pasado, más todos los que me retuvieron y ahora sale menos, entonces lo que hace es que me vuelve a quedar un dinero allí de más. De todas maneras, Francis, hay algo que también es contraproducente para el contribuyente en esta situación país. Imagínese usted esos 20 bolívares que valen después de un año. O sea, prácticamente se van a devaluar. Cuando usted llegue al año, esos 20 bolívares son hasta insignificantes. Pasa como lo que hacíamos como ejemplo ahorita con las cargas familiares. ¿Cuánto es 0,20 bolívares? O sea, ¿qué representa eso? Ni siquiera un bolívar. Eso ya en este momento no tiene ni siquiera una validez real económica, ¿sí? Entonces, seguramente los 20 bolívares que quedaron del año pasado, cuando llegue el otro año que yo tenga que hacer la declaración, pues seguramente no tienen ningún valor, se van a deteriorar. Allí ese dinero no va a tener ninguna validez, Francis. ¿Otra duda, por Ok, favor? profe, gracias. De nada. ¿Otra duda o algo por allí? yo, profe, yo. Dime. Ajá, profe. Hipotéticamente, tengo una multa de no sé cuántos miles de euros, ¿sí? Gano el juicio y no debía pagar esta multa. El Sí. CENIAT me lo va a acreditar. ¿Me lo acredita en euros o en bolívares? El cambio actual. Excelente pregunta, excelente, Delia. Me lo va a acreditar en bolívares, tristemente en bolívares. Ya se ha reflejado en bolívares cuando mismo lo acreditaron en divisas y lamentablemente pasa como el ejemplo anterior que hablábamos con Francis. Al final ese dinero, si es mucho y no me cubre un tributo, pues sencillamente vamos a tener la dificultad de que se devalúa y entonces no va a tener, igual hay un perjuicio para el contribuyente y ahorita una violación de los principios tributarios. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo conducente, Delia? Que los créditos fiscales, para que ustedes sepan, los créditos fiscales pueden venderse. Entonces, usted pudiera conversar con algún contribuyente y hacer una negociación para venderle ese tributo. Ahora, nadie te va a comprar, Delia, un tributo por el mismo valor. O sea, yo tengo 150 bolívares digitales ahora, ¿sí? A favor mío y nadie me va a pagar 150 por 150. Tiene que haber algún margen de negociación. Entonces voy a tener que perder igual en esa negociación porque tengo que negociar eso por 140, por 130 o por 100, buscando la forma de que alguna otra empresa quiera comprarme ese documento para que lo deduzca de su tributo. ¿Ok, Delia? Levantó la mano David, creo. ¿Alguien tenía la mano? David Vivas. Cuéntame, Sí, David. profe, una pregunta. Yo no sé si hoy día se pueden pagar los tributos en moneda extranjera. Eso No, se puede. David, todavía no se pueden pagar en moneda extranjera. Se habló mucho de eso, salió la resolución 33, donde decía que quien
facturara en moneda extranjera, tenía que cancelar tributos en moneda extranjera y la adecuación de la página a la referencia de eso nunca se dio. En este momento estamos esperando qué pasa. Banco del Tesoro, Banco Venezuela, tienen la posibilidad de aperturar cuentas en divisas. Ayer escuchaba al señor Freddy Bernal diciendo que a partir del día lunes, Banco Bicentenario va a aperturar cuentas en pesos como una prueba piloto, llamémoslo así. Esperemos a ver cómo es que va a funcionar ese tema y no sé si entonces eso genere que cuando ya sea cotidiano que las organizaciones empresariales manejen divisas a través de la banca, quieran ellos entonces ahí sí retomar esa situación de que se paguen los tributos en divisas, pero hasta este momento ningún tributo se paga en divisas, se paga al equivalente en bolívares al momento de que se dé la sanción o al momento de que nazca, bueno, en este caso sanciones, que es lo que corresponde por divisa, porque los tributos siguen siendo calculados todos en bolívares. Ajá, ¿algo más? Cuénteme. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sigo? ¿Continuamos? Bien. Siguiente lámina. Aquí entonces tenemos la posibilidad de realizar compensaciones de tributos, ¿sí? Eso depende, por supuesto, de cada uno de los contribuyentes. En este caso les estaba diciendo de que los tributos pueden de una u otra manera cederse a través de una negociación entre contribuyentes. Entonces aquí pues se hace, por supuesto, ese procedimiento correspondiente de cuál es la fuente que generó la posibilidad de ceder ese tributo a otro contribuyente. Adicionalmente, entonces, en este primer momento de declaración, que era una persona asalariada territorial, luego de que hacemos todo ese procedimiento, en la casilla 47 me va a decir impuesto a pagar. Luego, si no fuera el caso, si fuera el caso de que quedan los 20 de más para el periodo siguiente, con el ejemplo que colocábamos y que aclaramos con Francia, en la casilla 48 aparecerá el monto en exceso. Y como estamos hablando de personas naturales, entonces es muy probable que las personas naturales quieran dividir ese tributo y tienen la posibilidad de dividirlo hasta por 3 porciones. O sea, pueden pagar el impuesto en una porción, en 2 porciones y en 3 porciones. Yo siempre digo que es bueno dividir las porciones cuando el tributo realmente no se puede pagar en una porción. Pero hay un riesgo siempre con las 3 porciones. Si usted lo divide en 3 porciones y por cosas de la vida se le fue la fecha y se le olvidó pagar una y la paga fuera de fecha, entonces tiene un nacimiento de una obligación donde puedes tener una sanción y la sanción mínima en divisas precisamente es de $100. Creo que para este caso de omisión entonces estaríamos hablando de 150, perdón, dólares, no, euros. Sería de 150 euros. Entonces ya va, por haberme olvidado de pagar, pues entonces voy a tener que cancelar inmediatamente 150 euros y eso pues creo que es un monto representativo. Después de eso, por supuesto, revisamos la declaración, cuáles fueron los sueldos y salarios de ese periodo, revisamos la información por la parte de adelante de la declaración, revisamos todo de que esté al día, las rebajas personales, las cargas familiares que se colocaron y al final entonces se le da allí al botoncito de arriba que dice declarar. Y el momento de que se declare, pues aparecerá entonces definitivamente el pago que corresponda para ese periodo o el pago que deba realizarse si es que sale pago. O si queda un tributo en exceso, pues la declaración sirve para que en el siguiente periodo se coloque el número de declaración y se deduzca lo que se pagó en exceso. Sin embargo, está la situación de que ese dinero que quedó allí se va a devaluar y no va a tener la misma